Entonces me recomienda los manzanos. Me parece la mejor opción para alguien que recién empieza. Usted puede consumir una parte y la otra la vende. ¿Y esta es la mejor variedad? Esta es muy buena, sí, sí. Bien, repasemos. ¿Qué pasa? Me dijo que me hace falta calcular la superficie para cada plantín de aproximadamente 3 metros por 3 metros, ¿no? Eso dije. Sí. Si mi terreno es un cuadrado de 30 metros por 30 metros, me iban a hacer falta 100 plantines. Eso dije exactamente. Y me dijo que eso lo sabía porque había multiplicado 10 por 10, que es la cantidad de plantines que entran a cada lado de mi terreno. Eso dije exactamente. Mire, le muestro. Sí. Así que 10 por 10 es igual a 100. O también podríamos decir 10 al cuadrado, que es una potenciación. Y una potenciación es la multiplicación de factores iguales. A su vez, la operación inversa a la potenciación es la radicación. ¿Entendieron? Me parece que hay algo que no me dijo. Sí, es verdad, soy profesor de matemáticas retirado. No, eso me lo había dicho ya. Ah, ¿ya se lo dije? Sí. Es verdad, ya se lo dije. ¿Y entonces qué fue lo que no le dije? Que extraña dar clases. Es cierto. Gracias por la lección. No, al contrario. No. ¡Ey! Si necesita otra ayuda, me avisa, ¿sí? Desde ya. Hasta luego. Hasta luego. Potenciación, radicación, sumandos, factores. Quiero saber un poco más. Empecemos entonces. Pedirle al profesor que te explique la potenciación y radicación de números racionales. Inmediatamente. Profesor. Maxilin, ¿cómo está mi querido discípulo? Bien, muy bien. Iniciando una plantación de árboles frutales. Y me está haciendo falta saber algunos temas matemáticos que me van a hacer más simple la operatividad. ¿Usted qué está haciendo? Preparo una clase. Explico que la notación del sistema de numeración decimal es posicional y que la posición de las cifras en un número cualquiera indica por qué potencia de 10 hay que multiplicarla, algo que en general sorprende a mi auditorio. Potenciación. Justamente estoy tratando de entender más acerca de la potenciación y radicación de números racionales. Es increíble. ¡Qué casualidad! Hermoso tema. Pero vamos a la explicación ya mismo. Una suma como 7 más 7 más 7 más 7, en la que hay 4 sumandos iguales, no es otra cosa que el producto de 7 por 4. El producto de 7 por 7 por 7 por 7, en el que hay 4 factores iguales, es la cuarta potencia de 7 y se puede escribir. Se lee 7 a la cuarta o 7 elevado a la cuarta potencia. La potenciación es una operación que se aplica a la resolución de numerosos problemas. Por ejemplo, para calcular el área de superficie de un cuadrado. El área de un cuadrado cuyo lado mide 3 metros se obtiene multiplicando esa medida por sí misma. Área igual 3 metros por 3 metros, igual 3 al cuadrado metros cuadrados, igual 9 metros cuadrados. La operación que consiste en multiplicar reiteradamente un factor es la potenciación. En la escritura de la potenciación, los 3 números que aparecen tienen distinto significado. Cuando escribimos 7 a la cuarta igual 2401, 7 es la base, 4 el exponente que indica cuántos factores iguales a la base hay que multiplicar y 2401 es el resultado o potencia. En general escribimos a la n igual a por a por a por a con n factores iguales a a. Por ejemplo, en x a la quinta, el número 5 es el exponente que indica cuántos factores hay que multiplicar, mientras que x a la quinta es la potencia quinta de x. Profesor, ya lo pude aplicar al cálculo de mi terranito para armar la huerta. Perfecto uso, Maxi. ¿Tenés pensado dónde vas a guardar tu producción? Sí, yo pensaba guardarlo en el cobertizo que está al lado de la huerta. Creo que ahí me va a poder entrar todo. Ajá. Sería importante que supieras el volumen de tu cobertizo. ¿Y cómo lo calculo? Ancho por alto por largo. Ya vengo.
Profesor, no me va a creer. Mide 5 metros por 5 metros por 5 metros. Maxi, sí que te creo. Estoy empezando a sospechar que las leyes del azar no se aplican a nuestra relación. Lo que tenés no es otra cosa que un cubo. Podés hacer un cálculo de potenciación. Obtenés el volumen al multiplicar la medida de esta arista por sí misma 3 veces. Es decir, volumen igual a 5 metros por 5 metros por 5 metros, igual a 5 por 5 por 5 metros cúbicos, igual a 5 al cubo metros cúbicos. Esto nos permite redondear. Justo hablando de cuadrados y de cubos, qué ironía. Digo, esto nos permite agregar un dato más a nuestra explicación anterior. La segunda potencia es el cuadrado de un número por el área de un cuadrado de lado. A se calcula mediante la expresión que se lee A al cuadrado. Del mismo modo, esta expresión se puede leer la tercera potencia de 6, el cubo de 6, 6 elevado al cubo o 6 al cubo, porque es el volumen de un cubo del lado 6. La potenciación heredó los términos geométricos cuadrado y cubo para las potencias 2 y 3, pues están asociados con el cálculo del área de un cuadrado y del volumen de un cubo. Tanto redondeo y no calculamos el volumen de mi cobertizo. 5 por 5 por 5 igual 125. 5 al cubo igual 125. Tengo 125 metros cúbicos. Lo voy a tener en cuenta. Veo que estás avanzando, no solo en tus conocimientos acerca de la potenciación, sino también en tus ejercicios como chacarero. Lo importante es que sirve para que entiendas un poco más de matemática. Y justamente por eso te voy a pedir que vuelvas y trates de vender tu producción. Pero si ni siquiera planté. Me gusta que lleves nuestro juego tan lejos, pero Maxi, es un mundo virtual. No lo sé. ¿Y si es este el mundo virtual? ¿Soy un hombre soñando con ser mariposa? ¿O soy una mariposa soñando con ser un hombre? No contestes. Maxi, concentrémonos. Anda a la chacra que la cosecha está lista. Bueno, alguna ventaja tengo. La cosecha ya está guardada y entró en el cobertizo sin problemas. Ahora, a venderlas. ¡Ah, las manzanas! ¡Hay ricas y jugosas manzanas! A las manzanas. Debo vender mis manzanas. Voy a pedir algo de ayuda. ¿Hay caso? Sí, lo estaba viendo. Lamento decirte que suponía que iba a pasar esto y que entonces podía sugerirte lo siguiente. Ya sé. Seguramente lo que me sugieras tenga que ver con potenciación. Vendiendo manzanas no sos tan rápido como adelantándote a mis pasos. Así es. Te propongo hacer una cadena de correos electrónicos, de emails, para comunicar a todos tus conocidos que te estás dedicando a la producción de manzanas. Ricas y jugosas. Sí, de manzanas, ricas y jugosas. Bueno, se los voy a mandar a Leti y a Jorge. Muy bien, Maxi. Ahora quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Leti y Jorge se lo mandaron a su vez a 2 personas más cada uno. Sí. En una semana, ¿cuánta gente sabrá que estás vendiendo manzanas? Manzanas ricas y jugosas. Es importante aclararlo. Concentrémonos, Maxi. La pregunta es, ¿cuánta gente habrá recibido un email al cabo de 7 días comunicando que estás vendiendo manzanas? Manzanas ricas y jugosas, sí. A ver. El primer día serán 2, Leti y Jorge. El segundo día van a ser 4 personas. Él
tercer día serán 8 las personas enteradas de la venta de manzanas ricas y jugosas de mi parte. El cuarto día van a ser 16 las personas. ¿Venimos bien? Entonces, al cabo de 4 días, el número de gente que lo sabrá será de 2 más 4 más 8 más 16, que da 30 personas. Y, como habíamos visto, una manera abreviada de escribir el producto de números iguales consiste en expresarlo como potencia. Bien, Maxi. En este caso será 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7. Debo elevar hasta el número de días que quiero calcular. Esto me da que el séptimo día 128 personas sabrán de mis manzanas ricas y jugosas. Sabrán que están a la venta. Y para ese momento el total será de 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64 más 128. 254 personas. ¿Te parece graficarlo de otra manera como para verlo bien? Claro, claro. Voy haciendo la cadena. Acá tengo un simbolito de persona que me va a servir. Con tanta cantidad de gente enterada, no creo que me alcance la producción de manzanas. Debería ampliarme. Ya vuelvo. Esto es un buen lugar. Y tengo 3 metros más aquí y creo que puedo sumarle 3 metros más al fondo. ¿Y entonces qué superficie tendría? Si tengo un terreno de 30 metros de lado, esto es 30 a la 2. Si le sumo 3 metros por lado, esto es sumarle 3 a la 2. Sí, estás cometiendo un error. Antes de avanzar en esta cuenta, consulta al profesor. Creo que será interesante que te cuente las propiedades que no tiene la potenciación. Que sí tiene. Que no tiene. Que sí tiene. Que no tiene. Que sí. No tiene. Bueno, qué lindo. Cada día un enigma nuevo. No es para tanto, Maxi. Habla con el profesor. Sí. Profesor. Profe, me hace falta que me explique, por favor, cuáles son las no propiedades que tiene la potenciación. Podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Es distributiva la potenciación con respecto a la suma o a la resta de números naturales? Si la respuesta fuera afirmativa, significaría que, por ejemplo, da el mismo resultado 2 más 5 al cubo que 2 al cubo más 5 al cubo. Y esto de ninguna manera es así. 7 al cubo es igual a 343, mientras que 2 al cubo más 5 al cubo es 8 más 125, igual a 133. Lo mismo ocurre en el caso de la distributividad con respecto a la resta. La potenciación no es distributiva con respecto a la suma ni a la resta. Sigamos con las propiedades que la potenciación no tiene. Para eso tengo otra pregunta interesante. A ver, ¿dará lo mismo calcular a la b, todo eso elevado a la c, que a la b elevado a la c? Una respuesta afirmativa significaría que para todas las ternas de número que se puedan tomar, se cumple que las cuentas dan el mismo resultado. ¿Será así? Tomemos por ejemplo los números 4, 3 y 2 y veamos qué sucede cuando los operamos en distintas posiciones. 4 al cubo, todo eso elevado al cuadrado, ¿es lo mismo que 4 elevado a la 3 al cuadrado? No se obtiene el mismo resultado porque 4 al cubo es 64 y el cuadrado de 64 es 4096. En cambio, 4 elevado a la 3 al cuadrado es 4 a la novena potencia. Vale decir, 4 por 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 4, que da por resultado 262.144.
Recordemos que en matemática, un único contraejemplo es suficiente para afirmar que una propiedad no es válida y, por lo tanto, lo que propusimos no es cierto. Pasemos a otra propiedad. ¿Será conmutativa la potenciación? Tenemos que saber si n elevado a la m es lo mismo que m elevado a la n para cualquier par de números. Es cierto que 2 a la cuarta es igual a 4 al cuadrado, pero esto vale solo en este caso. Si analizamos qué ocurre con 2 a la quinta y 5 al cuadrado, vemos que no son iguales, pues 32 no es igual que 25. La conclusión entonces es que la potenciación no es una operación conmutativa. Entonces, Maxi, estas son las propiedades que no tiene la potenciación. Me queda claro. La potenciación no es una operación distributiva respecto a la suma ni conmutativa. Volviendo a mi caso anterior, tengo un terreno de 30 metros y quiero sumarle 3 metros por lado. Bien. Si yo hago la operación correcta, debo sumar 30 más 3 igual 33 y elevarlo al cuadrado. Así tendré el cálculo de mi superficie. 1089 metros cuadrados. Veamos, ¿qué hubiera pasado si tomaba el otro camino? 30 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es 900 más 9 igual 909 metros cuadrados. Mi cálculo dio 180 metros cuadrados menos. ¡Qué suerte! Tengo 180 metros cuadrados más para mi producción. Siempre los hubiera tenido, Maxi. Lo que tendrías las cuentas y los planes en consecuencia equivocados. ¡Aguante las matemáticas! Maxi, concentrémonos. Ya me parecía que no podía durar demasiado esto. Sigamos adelante. Imaginemos que tu vecino, entusiasmado por el éxito de tu cosecha y venta, de comenzar el cultivo de manzana. Y bueno, podríamos armar una cooperativa y comercializar juntos. Podríamos comprar semillas juntos, estaría bueno. Así es. ¿Cómo es el terreno de tu vecino? Averigualo. Ya vuelvo. ¡Don Mario! ¡Mario! ¡Mario! Bienvenido a la producción de manzanas, ¿eh? Dígame una cosa, su terreno, ¿qué superficie tiene? 2.500 metros cuadrados. ¿Qué lo tiró de las patas, Dígame, hágame acordar que le cuente acerca de una idea que tengo. La manzana acaramelada. Manzana acaramelada. Manzana caramelada. Compota. Bueno, adiós. Ah, también le voy a contar acerca de la idea que tengo de hacer combustible de manzana. Manzanol. O manzanón, era. Manzanol. 2.500 metros cuadrados. ¿Cuánto mide cada lado? Es un cuadrado, igual que mi terreno. Así está loteada toda la zona. Más fácil aún, entonces. ¿De lado cuánto tiene? No lo sé, pero no hace falta igual, porque sabemos que hace falta 3 metros cuadrados por cada manzana. Sé, Maxi. Pero como nuestro principal objetivo aquí no es la producción de manzanas... Ricas y jugosas. Casi jugosas, sino aprender matemáticas, seguime. Un terreno de 2.500 metros cuadrados, que es cuadrado, ¿cuánto tiene de lado? ¿Qué operación podés realizar para averiguarlo? Ya mismo hablo con el profesor. Profesor, debo averiguar el valor de un lado de un cuadrado de 2.500 metros cuadrados. ¿Cómo lo hago? Maxi, querido, aquí tenemos que tomar el camino inverso de lo que venimos hablando. Nos iniciaremos en el camino de la radicación. Tenemos dos posibilidades. Por un lado, conocida la potencia y el exponente, encontrar la base. Y por el otro, conocidas la potencia y la base, encontrar el exponente. Acá solo nos ocuparemos del primer caso, es decir, encontrar la base conociendo la potencia y el exponente. Es claro que aplicar la operación inversa
significa obtener como resultado el número al que se aplicó la operación directa. Si conocemos el cubo de un número y queremos saber cuál es ese número, tenemos que buscar la raíz cúbica, que es la operación inversa de elevar un número al cubo. La operación inversa de la potenciación que nos ocupa se llama radicación. Veamos un ejemplo. Sabemos que la cuarta potencia de un número es 81, es decir, x a la cuarta igual a 81. ¿Cuál es el número? Esto significa que hay que buscar un número tal que elevado a la cuarta potencia dé por resultado 81. Probando con distintos valores podemos llegar a que x es 3, porque 3 a la cuarta es 81. Si la operación era 3 a la cuarta igual 81, la operación inversa se simboliza así y se lee: la raíz cuarta de 81 es 3, donde 4 es el índice de la raíz, 81 es el radicando y 3 la raíz cuarta de 81. Veamos otro ejemplo. Si se informa que un cuadrado tiene 25 centímetros cuadrados de superficie y se necesita conocer el lado de ese cuadrado, se piensa cuál es el número que elevado al cuadrado da 25. Entonces, como raíz cuadrada de 25 igual 5, el lado del cuadrado mide 5 centímetros. 25 es el radicando y 5 es la raíz. Por convención, el índice 2 no se escribe. Y en ese caso la raíz cuadrada queda expresada por el signo radical, sin anotar el índice. Hay números cuyas raíces cuadradas son exactas, como raíz cuadrada de 49 igual 7 o raíz cuadrada de 100 igual 10. A estos números se los llama cuadrados perfectos. Para calcular raíces cuadradas de otros números o bien raíces de índices diferentes de 2, se puede trabajar mentalmente por aproximación, pero, por supuesto, también podemos usar la calculadora para hacer las cuentas. Entonces, a ver, la raíz cuadrada de 2500, a ver, 50 por 50, igual 2500, sí. A ver, esta operación la hago con una calculadora, claro que sí, 50. Excelente, Maxi. Hemos avanzado en nuestro conocimiento. Hay una sola cosa más que me gustaría que averiguases. Son los casos particulares de la potenciación de números negativos y fracciones. Le pregunto al profe. Está preparando su clase especial sobre el sistema decimal. No lo molestemos. Sí, ya sé. Consulte a un experto. Pablo Amster, doctor en matemáticas de la Universidad de Buenos Aires. Hola Pablo, soy yo, Maxi. ¿Cómo estás? ¿Qué andas pensando? Estoy trabajando sobre potenciación y me hace falta saber cómo sería la potenciación de números negativos y fracciones. ¿Qué pasa cuando la base de la potencia es un número entero negativo? Muy bien, te cuento. Lo que va a pasar en realidad es consecuencia de la regla de los signos. Si uno está multiplicando un número varias veces por sí mismo, entonces el signo del resultado va a tener que ver con la cantidad de veces que yo hago esa operación. Por ejemplo, si elevo menos 2 a la cuarta, el resultado va a ser positivo, porque menos 2 se está multiplicando 4 veces por sí mismo. Entonces, como 4 es un número par, me queda menos por menos por menos por menos, queda más. ¿Se entiende? Si entonces, digamos, simplemente si yo sé si el exponente es par o impar, ahí yo voy a saber si el resultado va a ser positivo o negativo. ¿Y qué pasa cuando la base de la potencia es una fracción? Para elevar una fracción a cualquier exponente natural, se hace lo mismo, o sea, se la multiplica varias veces, tantas veces como diga el exponente por sí misma. Entonces, lo que va a pasar, en realidad, es que finalmente se va a elevar el numerador y el denominador a esa base. ¿Se entiende? Por ejemplo, si hago 2 tercios elevado a la quinta, me va a quedar 2 tercios por 2 tercios 5 veces. Entonces me quedan 5 veces el 2 arriba y 5 veces el 3 abajo. El resultado va a ser 2 a la quinta dividido 3 a la quinta. Bueno, espero que te haya servido. Cualquier cosa, me consultas de vuelta. Gracias, Pablo. Clarísimo como siempre. Como verás, partimos de una operación ya conocida como la multiplicación para ver que, cuando se multiplican factores iguales, se puede definir una nueva operación, la potenciación.
pudimos observar que algunas propiedades características de la adición y de la multiplicación no se cumplen en la potenciación. Trabajar en matemática es algo más amplio y diferente que el simple hecho de hacer cálculos. Pensar matemáticamente ofrece espacio para la curiosidad, para la observación constante y para el descubrimiento. Así es. Y hablando de descubrimientos, yo le conté de mi combustible hecho con manzanas. Estoy en duda en qué nombre ponerle nada más. ¿Manzanol o...? No, ya lo tengo. Manzanón. El combustible con el que andás un montón. Manzanón, manzanón. El combustible con el que andas un montón. Hoy partimos de una operación ya conocida como la multiplicación para ver que cuando se multiplican factores iguales se puede definir una nueva operación, la potenciación. Pudimos observar que algunas propiedades características de la adición y de la multiplicación no se cumplen en la potenciación. Trabajar en matemática es algo más amplio y diferente que el simple hecho de hacer cálculos. Pensar matemáticamente ofrece espacio para la curiosidad, para la observación constante y para el descubrimiento. Pero también los cálculos son necesarios.